Y es que están hablando de un tema que es interesante, de falsos médicos y de recetas, y esto es peligroso. Préstenle mucha atención a estos minutos y lo que tiene que decirnos el doctor Astubilca frente a este tema. Bienvenido, gracias por estar acá, un gusto saludarte. Buenos días, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va esta situación? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la realidad? Ustedes desde su tribuna, desde el colegio, han hecho un análisis también de este tipo y lo que está pasando, ¿no? Así es, sí, definitivamente pues es un tema que se repite siempre, ¿no? Y lamentablemente no hay un trabajo articulado desde el Estado, no hay un trabajo articulado desde el Ministerio de Salud, ¿no? Y con nosotros, con los colegios profesionales, que tenemos que vigilar el correcto quehacer y la correcta ejecución de la profesión médica en el país, ¿no? ¿Cuál es la realidad, doctor? ¿Qué es lo que muchos no quieren ver? ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando con este tema, por ejemplo, de los falsos médicos? Ustedes que están examinando siempre el panorama de los médicos. Mire, en este caso en particular, lo que ha sucedido es que médicos, o sea, se hacen pasar personas por falsos médicos, ¿no? Como médicos que no lo son, y brindan atención médica a la población, lamentablemente pues pasándose como médicos cuando no están registrados en nuestra base de datos. El colegio médico tiene la obligación de registrar a cada uno de los profesionales médicos que van a ejercer en el país. Y en este caso en particular se están violando tres cosas. Hay tres delitos claramente tipificados. Uno, la violación de la ley de creación del colegio médico, la ley 15.173, en su artículo segundo, que dice que la colegiación es requisito indispensable para poder ejercer la medicina en el país. El segundo delito es suplantación de identidad, porque muchas veces estas personas, que no sabemos si son médicos, son estudiantes de medicina o son otro profesional de la salud, utilizan un sello que pertenece a otro médico, ¿no? Con un número que no les pertenece a ellos. Hay que tener cuidado con eso también. Entonces es un delito de suplantación de identidad. Y el tercer delito es un atentado contra la salud y la vida de la población, ¿no? Porque no sabemos si esta persona ha recibido la capacitación suficiente para poder dar una atención médica y emite pues seguramente recetas con medicamentos que ni siquiera sabemos si está consciente de que se utilizan para ciertas enfermedades. Ahora, hay una realidad que se está dando también y que inclusive algunas ONG están pretendiendo se resuelva de manera positiva para los médicos que llegan de Venezuela. Esto es una realidad permanente también, ¿no es cierto? Y dicen, oye, lo que nosotros pretendemos como organización es que los médicos que llegan de Venezuela puedan unirse a los cuerpos médicos del Perú, puedan trabajar en el Perú, no solo en Lima, sino ir a los lugares más recónditos del país para que puedan ayudar en lugares donde no existe la atención médica correspondiente. Pero acá hay un problema también de colegiatura, ¿no es cierto?, de poder ser reconocido el título de Venezuela en el Perú, ¿no? Claro, hay que explicar un poco bien las cosas, ¿no? Porque la SUNEDU, que es la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que depende del Ministerio de Educación, es quien convalida los títulos de medicina que son emitidos en el extranjero para poder hacer un equivalente a lo que ha estudiado un médico cirujano acá en el país, ¿no? Entonces, SUNEDU es la institución que avala o acredita que esta persona que se ha formado fuera del país tiene los mismos créditos, ha llevado los mismos cursos y ha adquirido las mismas competencias que un médico cirujano acá. SUNEDU emite una resolución y con esa resolución el colegio médico pues tiene que registrarlo siempre y cuando pues cumpla con otros requisitos. ¿Y están teniendo problemas en el caso de los venezolanos? No. Hay muchos venezolanos que sí, que se han registrado porque han estudiado medicina en su país en una facultad de medicina acreditada y han convalidado sus estudios universitarios acá en el país. No tienen problema porque hay algunos que, yo escuchaba el otro día algunos médicos que me decían de venezolanos que estudian allá, pero no en el mismo tiempo que se estudia aquí y en instituciones que no son similares a las del Perú. Claro, eso lo determina SUNEDU. Nosotros en ese sentido, nosotros no estamos en no tenemos la competencia como colegio médico para determinar si uno ha estudiado menos tiempo, menos años, menos cursos. Entonces SUNEDU es es el organismo competente. Así es el organismo competente que tiene que acreditar que los estudios se hayan hecho similar a un médico cirujano acá en el país. Nosotros como colegio médico en general no tenemos ninguna dificultad con el tema de inscribir pues a médicos que sean extranjeros, porque en verdad tenemos sí, definitivamente muchos médicos extranjeros que vienen al país y que cumplen con todos los requisitos, que acreditan haber estudiado medicina en su país y además pasan un examen de suficiencia profesional. El colegio médico les toma un examen de suficiencia profesional a todo médico cirujano que no haya estudiado en el país. Un examen de suficiencia profesional donde se les pregunta cosas de medicina y conocimientos teóricos básicos que tendría que saber
el médico que viene a ejercer en el país, ¿no? Claro, porque en manos de los médicos ponemos no solo nuestra salud, sino muchas veces nuestra vida. Así es, ¿no es así es, cierto? ¿no? Entonces, justamente, pues esto nos causa mucha preocupación al Colegio Médico, repetimos, y nosotros nos ponemos a disposición del Estado de trabajar seriamente en este problema. Ahora, hay un tema que no sé si sea, yo ya tengo que irme, doctor, pero me parece interesante, aprovechando que lo tengo aquí, por lo menos se lo dejo en ruta, ¿no? En el camino, y es, los médicos cumplen una labor importantísima en el país, que tienen que ver con salud y todo lo demás, pero hay un momento en que, no todos, no voy a generalizar porque eso es muy fácil, pero hay algunos médicos puntuales que tienen que recibir algunas clases de humanidad, ¿no? Hay algunos que han perdido esa humanidad. Yo lo digo porque tengo una madre que va al médico por cuestiones de salud, tengo familiares, tengo una prima que está en un estado de salud un poco delicado, un hospital de seguro, y el trato que dan muchas veces es un trato bastante deshumanizado. Entonces creo que ahí hay un detalle que también hay que tener un poco de conciencia, ponerse la mano en el pecho y cambiar, ¿no? Sí, definitivamente pues hemos perdido en algunos casos, no es por generalizar, pero sí hay casos muy aislados de que el médico, pues por el sistema también de salud frío, que tampoco no promueve el humanismo, pues tenemos estos casos aislados lamentables que son denunciados ante el Colegio Médico, porque toda la población puede denunciar al Colegio Médico, porque ese médico está inscrito en nuestra base de datos y puede denunciarlo por una inconducta ética, ¿no? Sí. Entonces, desde acá, desde el Colegio Médico, nosotros queremos resaltar también, pues, y dirigirnos al Presidente de la República y a la Ministra de Salud, que definitivamente como Colegio Médico de Lima estamos cansados de esto. Tenemos que articular un trabajo serio, porque el Ministerio de Salud tiene competencia en esto y lamentablemente siguen habiendo muchos policlínicos, siguen habiendo centros de salud donde se fomenta la atención médica por no médicos. Entonces nosotros exhortamos a la Ministra de Salud y al Presidente de la República que esto debe parar. Muy bien, doctor, le agradezco mucho, muy amable, eso es todo muy amable, gracias por haber estado con nosotros.